Bueno, ya tenemos con nosotros a Silvina Romano aquí en la columna de economía que hacemos en el Delivery todos los días, miércoles. Sin duda hoy es un día de miércoles, ¿eh? Buen día. ¿Cómo estás, Sil? Por lo menos la música le ponemos onda. ¡Esa! Por eso la trajimos a Silvina, le dijimos, che, hagamos los miércoles economía. Sí, porque Es un día de qué mejor miércoles. que un día de miércoles para hablar de economía. Bueno, ¿cómo te levantaste hoy, Vichy, con el temita de lo del FMI? Preocupada, pero igual es como loop de los miércoles. ¿Cómo estás, Celina? Preocupada. Para mí tenés que arrancar siempre como preocupada. Sí. Digamos, el panorama es complicado para nuestro país y es complicado en el contexto internacional y siempre decimos cuando hay una crisis a otros países se resfrían, a nosotros nos agarra la pulmonía. Olvídate. En este contexto es mucho más preocupante. Situación cambiaria. Estamos con caída de reservas Sí. constante, lo que se había recuperado, estamos en los niveles más bajos desde que asumió este gobierno y tiempo antes, situación blue 1360 cerró ayer, el contado con liquidación un poquito más abajo que el MEP, también situaciones particulares que se dan dando, pero bueno, estamos hablando de un promedio de los tipos cambiarios 1360, 1380. El FMI confirma que va a ser un monto del crédito de 20.000 millones de dólares, Sí. sin confirmar las condiciones todavía. Esto que venimos diciendo, atención, ¿qué estamos haciendo con nuestro futuro? Lo dejamos ahí. Y anuncios de que las bandas cambiarias serían entre 1.400 y 1.700. ¿Qué es banda cambiarias? Decir, el gobierno va a salir a defender el peso entre este valor y este valor. Claro. Hoy estamos teniendo un valor fijo y un aumento del 1%. Vos podés saber cuánto va a valer el tipo de cambio oficial, Sí. porque está anunciado cómo se hace este crowding Sí, peg, ¿no? sí. Cambiaríamos de ese esquema, cambiarían, y lo pongo en condicional porque no está confirmado, no está Sí, claro, se dice que se está negociando entre 1.400 y 1.700. Quiere decir que cuando la presión para arriba o para abajo entre el dólar y el peso sea cerca de 1.400 o 1.700, habría una intervención. Y también ahí todo condicional, no necesariamente cuando toque los 1.400 o los 1.700. No, Vos obvio. podés ir interviniendo diciendo, bueno, cuando me estoy yendo a 1.600, Claro. Empieza a intervengo, cuando se está... Pero no está claro ni cómo se va a hacer, ni si eso van a ser los valores. Y permítanme agregar mi preocupación de que estamos hablando de 1.360 y que la banda sería 1.400. O sea, está Nada. el valor de los paralelos está por ahí. Entonces, de nuevo, de lo que ingrese del fondo, ¿cuánto se va a ir rápidamente a sostener ese tipo de cambio? Claro, ese es un poco el miedo que conversábamos al principio del programa con Carolina, que es ¿para qué van a usar ese dinero? Porque si el dinero lo van a usar para sostener el valor del dólar en, vamos a suponer, 1.450, que serían 100 mangos más, y hay presión, va a tener que comprar mucho para mantenerlo en 1.450 y se nos va a terminar yendo la plata de acá a octubre, Sí. porque está toda la sensación que es como el préstamo de Macri. Toda la sensación que uno Sí. tiene es, se la están dando para que el tipo pueda llegar a octubre. Te digo porque el contexto internacional, que siempre dependemos del contexto internacional, pero en este contexto más aún, porque la única presión que tenés sobre el tipo de cambio no es el ahorrista o el empresario comprando dólares, Sí. ¿está? También tenés que ver la balanza comercial. Cuánto te ingresa Claro. y cuánto le vendés al resto del mundo. Claro. Y si vos ahí tenés un saldo positivo, tenés posibilidades Ahí quiere decir que estás generando dólares genuinos. generando dólares o, claro, ingresando más dólares que los que te salen Por importación. por importación. Que no es lo que no está mucho pasando eso. No está pasando eso En por algún diversos... sector, tal vez en Claro. energía, pero... Pero además el interrogante de estas medidas que están pasando a nivel internacional. Nosotros ya veníamos de una desregulación del mercado, de importación-exportación, con más posibilidad de importar que antes, con Sí. ingreso de productos, con Sí. sectores que no están 100% competitivos internacionalmente, con turismo, más turismos argentinos hacia afuera que de terceros países a Argentina. Claro. Con tours de compra, por más que discutamos con Carolina si está bien o está mal, no vamos a poner un juicio de valor, pero hay mucha gente En lo- yendo a comprar afuera, Claro. no es la compra individual lo que va a mover la balanza, lo colectivo va a generar una presión sobre las reservas Claro.
Bueno, ahí se puede hacer esa misma, la balanza comercial turística, Ujú. también la podés hacer, ¿no? Que es cuánta gente nuestra sale y gasta afuera y cuánta gente viene. Sí. Si vos Y tuvieras ahí sí. más gente viniendo y gastando acá, y aunque fuera mucha, no importa, menos argentinos afuera que los que ingresan, vos podés decir, bueno, mi balanza comercial turística es positiva. Sí, Qué sé yo. que no está pasando. Pero no es lo que Tenemos está que parar los pasando. números, los cierres y de las últimas comparaciones no está pasando eso. En un contexto de guerra comercial, vamos a ponerle, Sí, está Y sí, muy bien. donde Estados Unidos sale a Hay que hacer decir. anuncios, rápidamente el resto de los países reacciona, yo también te Contraatacan. aumento, Contraatacan, claro. en bloque, porque también hay una particularidad que se está dando que los acuerdos cambiarios de tarifarios Sí, y de aranceles. de aranceles se está haciendo en bloque, BRICS. Bueno, Argentina no está reaccionando. Claro. ¿Tá? Entonces, te puede pasar. Ayer ayer hubo reunión de economistas en Cenital, el programa Sí. de O'Donnell y Tenenbaum, y Zayat decía, ¿qué es lo primero que tenés que hacer si tenés un quilombo de aranceles y de guerra comercial internacional? Y deja los puntos suspensivos y el propio Tenenbaum le contesta, llamar a Lula. Y claro, tenés que hablar Sí, con Brasil, sí. tenés que trabajar en bloque. Mercosur. Él hablaba del Mercosur, porque ponele que ya saliste, nunca quisiste entrar al BRICS. Bueno, tenés el Mercosur. Ujú. Fíjate qué haces con tus principales socios Yo comerciales. menciono BRICS porque son los países emergentes e importantes Sí. que podríamos pegarnos, Sí. ¿no? Sí, ya son como 40 ahora. Sí, Mercosur, ponele. Hasta Chile está reaccionando. Digo, Claro. hasta Chile que no por... pero porque tiene una política de proteccionismo, liberalismo completamente distinta Sí. a nosotros. En muchos sectores son mucho más poco restrictivos a la importación que nosotros. Ujú. Y está reaccionando. Argentina no lo está haciendo. Entonces es un escenario donde encontramos muy pocos indicadores o variables positivas a salir de esta situación sin grandes costos macroeconómicos. Ujú, Para no ser tan... claro. eh, Ahora, el costo macroeconómico, si lo tuvieras que resumir en una frase, ¿cuál es? el tipo de cambio y la balanza comercial. No es solo el tipo, o sea, el tipo de cambio como factor alerta importante con el crédito ingresando y yéndose solo a sostener el tipo de cambio. Y la balanza comercial, ¿y por qué insisto con la balanza comercial? O en otro contexto, el empleo es la balanza comercial, el entramado pyme, no es solo que te inunden el mercado de determinados productos Importados. importados y te afecte la balanza comercial, Sí. sino que todo eso te afecta a un entramado productivo pyme, que es el que se ve más afectado, o el primer factor que afecta al empleo, que afecta al consumo, como Claro. todo Claro. este ciclo. Es una cadena. Pues claro, que vos, digamos, la primera preocupación es la balanza comercial. Uy, importé mucho más que lo que exporté. Como decía Gonzalo, ¿cuáles son los sectores que exportamos? Energía, agropecuario, producción primaria. Es como volver a 1930, digamos, como contexto donde le vendemos al resto del mundo producción primaria, importamos productos industriales y pretendés tener una economía en crecimiento. En ese escenario es muy difícil. Claro, y por otra parte también esto mismo, o sea, la pyme empieza a buscar el recurso. Dice, bueno, listo, si esto que yo hago, importo solamente un 70% de mi producto, bueno, puedo llegar a seguir adelante. Pero si después el precio del valor del dólar va fluctuando un montón, también es medio que no sabe cómo armarse de acá de un mes a otro. Porque Ni es como hablar de la planificación. no te y sirve la demás. misma guita. Y finalmente, ¿cómo terminás teniendo en esta situación un resultado positivo? ¿Por producción, por aumentar la competitividad y demás? ¿O por una especulación financiera? Claro. Y ese me parece que también, ¿quiénes son los grandes ganadores y perdedores de esta situación? Y la especulación financiera Exacto. está el... Porque está la especulación, por especulación en sí misma, que es la persona o el grupo financiero que gana siempre haciendo ese trabajito, Ujú, esa ujú. bicicleta, vamos Ujú. a decir. Y después está el que especula porque en realidad no le queda otra. Sí, a ver, ahí yo creo, de nuevo, como hablamos del comprador, el que va a hacer una compra del teléfono, no tiene el peso, por decir, del que importa todo. Evidentemente, el consumidor final, o nosotros como consumidores, no tenemos la misma No mueve la balanza tanto como- individualmente, Exacto. como una empresa que te decide cerrar, abrir o comprar o vender, que donde te mueve un mercado.
En lo colectivo, todos los consumidores, sí, ¿no? La suma de lo individual es lo colectivo. Sí, es Claro. el peso que tiene en la economía. No, cuando yo digo especulación, no hablo de que vos me digas, ay, yo tengo estos pesos, voy a comprar dólares para No, resguardarme. no, está bien. Uno, como familia, como consumidor, siempre tratás de... No es especulación, es subsistencia. Cuando hablamos de especulación, es una empresa que hoy o una empresa financiera, un banco, un inversionista que te compra sabiendo que si vamos a ir al acuerdo con la flotación, pasás de un dólar de 1.300 a 1.400 y la banda arranca de 1.400 para arriba. Eso es un resultado financiero positivo a muy corto plazo, financiero, especulativo, esperando que pase tal cosa. Ahí diferenciar un poco, nunca vamos a decir que el ahorrista está haciendo especulación por... No, de hecho, Álvarez Sagis que a veces dice, vos traes acá un pakistaní y a los 2 meses está comprando dólares, haciendo movidas, o sea, es lo que te ofrece el país. Ese es el tema. Entonces, vos vas a una casa de electrónica, te querés comprar un celular, querés que el celular tenga, ¿qué te importa? Un buen procesador, una buena cámara, una linda pantalla. Sí, sí. En eso te fijas. Excepto que quieras un iPhone, que es como, viste que es como una cosa La muy marca. exclusiva, es Claro. la marca. Después vos te fijás a ver qué es lo que... Y bueno, te andás fijando que tenga el sellito de industria argentina. Nah. Vos comprás el que No. al que podés acceder, Exacto. al que te parece más barato y con las mejores prestaciones y que vos puedas sostenerlo. Pero a ver ahí, está buenísimo y tratar de entender las medidas que está pasando en Estados Unidos y la repercusión que tiene también entre los propios empresarios. Y esta discusión, no sé si se dieron de Elon Musk diciendo yo soy productor, no, vos sos un ensamblador. trataron de y ensamblador. demás, ¿no? Ah, no Eso lo escuché. me pareció brillante ¿Quién lo trató? para comer Uno pochoclo. del sector del Sí. Ministerio de Economía de Trump, porque están teniendo quilombo. Claro, O con sea, la ya hay ¿Cómo producción. se está trayendo todo de China, papá? Ya hay una interna dentro del gobierno de Claro, Trump. estas distorsiones, digo, lo que está pasando en los mercados internos en Estados Unidos con las medidas, la reacción del resto de los países, bolsa cerrando, digo, estamos hablando que Japón suspendió la ronda. Imagínate qué puede pasar en nuestro país. Bueno, las empresas que más guita perdieron en estas últimas ruedas que hubo mucha caída fueron los famosos 7 grandes, los Sí. 7 magníficos, no sé cómo se llaman, de las bolsas de Estados Unidos, que son los de Silicon Valley, son los muchachos que fueron a la asunción de Trump Exacto. a aplaudirlo. Y ahora se están matando. Así que el escenario es de mucha incertidumbre y aún más el no tener ninguna medida, ninguna reacción. Sí, claro. La no No reacción hay en nada este contracíclico, no hay Claro, nada. no están, digamos, Caputo no está apareciendo, el viceministro no está apareciendo, no está habiendo anuncios, no se dice sí o no, el único que habló fue el vocero. Sí, nosotros tomamos la misma medida que Estados Unidos. Digo, señor, podemos disentir en teoría económica, pero la realidad, o sea, que uno sube y el otro baja, son medidas opuestas. Totalmente. Difjala como quieras. Claro, claro. Silvina, bueno... Digo, perdón, eso no le trae calma al mercado nuestro. claro. Porque Si vos sí. decís, soy un inversionista o soy lo que sea, voy a ver qué pasa y escuchás esa pavada. Yo te digo, sinceramente, siendo un laburante que no sé cómo piensan y cómo cranean las cosas los grandes pulpos del mundo financiero. Pero a mí me da la sensación que si todo mi entramado está armado para la especulación financiera, si yo me entero que van a entrar 8.000 palos ahora, de un total de 20.000, y veo que todo el mundo está leyendo lo mismo, que es, lo van a usar para contener, para sanear, pero para contener el tipo de cambio, yo voy a tratar de hacer todo lo posible para vaciar ese Banco Central y llevármela toda. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, voy a ejercer toda la presión que yo pueda en el mercado Ujú. para obligar al Banco Central a vender dólares para yo hacerme de esos dólares, Ujú. en la medida de lo posible, lo más barato posible. Claro. El escenario y me lo favorece llevo. a pensar Eso. esas estrategias. Claro, esa es la No se estrategia. está llevando calma a los mercados para evitar el pensamiento especulativo. Claro. Muy bien. Es decir, Definitorio. Mirá, te voy a calmar porque tengo 8.000 palos ahora. No. Voy a poder intervenir cada vez que yo quiera. Matanga. Te voy a Claro. hacer intervenir todos los días, amigo. Claro, porque no es que, bueno, vamos a invertir en algo, no sé, listo. No sé, dejaré un hueco así, pero tengo que ponerla toda en, por decirte algo, Sí, baterías de y litio, qué sé yo, listo. Ya vienen, ¿no? Sectores que no terminan de liquidar las exportaciones y la bolsa, demás cuestiones, están esperando. esperando. Bueno, obviamente. ¿Y podés criticarlos? Son estrategias. Total. Podés Podemos- criticarlo, sí, pero, Sí, Pero sí. son pero es lo que estrategias dice Gonza, es que como, está dentro ¿me la de dejas lo servida? permitido. Pero si el país lo promueve, si vos me decís que tenés un país que lo que promueve es el desarrollo interno, el entramado productivo y qué sé yo, y tenés
a un especulador financiero, bueno, listo, apuntarle los cañones al especulador financiero. Ahora, cuando el que promueve esa política es el propio Estado, y bueno, viejo, vamos a especular todo entonces, porque si no te caes del barco. Y existe algo así como, bueno, voy a usar esa plata para dar préstamos. A ver, que existe la política industrial y pedir plata para dar préstamos, financiar proyectos de inversión, de investigación y demás, en favorecer el desarrollo productivo, claro, no en este gobierno, o no en un gobierno que tiene las anclas que comentamos y que le interesa el déficit cero. Vos podés, esa plata, si es de libre disponibilidad, o digamos, también, por eso yo insisto mucho hay que ver qué condiciones tiene el crédito, cuánto se va a evitar, cuánto se va a prorrogar los primeros pagos o no, y para qué te lo dan. Digamos, hubo mucha financiación internacional y endeudamiento para Argentina, con BID y demás, que era estas financiaciones para financiar, equipar ciencia. Bien. Y eso sucedió. No lo criticaría yo. No porque vengo de la universidad. No, pero porque es porque yo creo que eso es lo que va a generar un encadenamiento. Bueno, ese es un tipo de crédito. Vos podrías decir, estos 20.000 millones lo vamos a usar para fortalecer, para desarrollar. Bueno, claro. No va a ser para usar. Tal cual. O siguiendo la línea ideológica del gobierno, no es lo que parecería ser que se va a usar, y menos con el tipo de cambio presionado. Entiendo. Y con pérdida de reservas. Digamos, el escenario. ¿Qué tipo de cosas puede llegar a pedir el FMI? Usted que conoce. No, la verdad que no quiero anticipar nada porque está haciendo todo tan subreal o tan distinto. Cosas que han sucedido, por ejemplo. El tipo de la flotación. Claro, ¿qué sería lo lógico? Lo lógico sería que le diga, che, te faltan dólares, tenés que encarecerlo un poco. Sí, yo creo que ese va a ser el principal pedido. Es una flotación administrada igual. Sí, que existe. Digamos, a nivel teórico y de implementación real, hay 3 sistemas. Tipo de cambio fijo, tipo de cambio libre 100%, tipo de cambio con bandas. Claro. Y la banda, tenés que tener certeza en cómo vas a administrar la banda. Claro. Y no sé, el FMI ya lo hizo y ya le fue. Si el FMI lo hizo, se lo pidió a Argentina y ya fue mal. Claro. No sé si pondría como requisito levantar el cepo. Hay que ver cómo está toda la situación, cómo están. Da la sensación que no le van a pedir eso. Sí, en principio no. Ahí yo me quedaba pensando, hoy estaba revisando algunas cuestiones y que el FMI, Banco Mundial y demás, en términos de proteccionismo, no proteccionismo, tienen líneas especiales de financiamiento para ayudar a los países a acercarse a medidas de liberalización del comercio internacional. Digo, lo traigo un poco hablando del FMI. Tienen en la carpetita, digamos, esa opción. O sea que ya sucede. Pero bueno, eso, en este escenario Grecia, es raro. ¿Es un poco lo que pasó con Grecia? No, lo que te digo, ayuda a implementar medidas de libre cambio, es en general y a los países miembros. Lo de Grecia fue muy parecido a Argentina en los 90. Ok. Bien. Y volviendo un poco, porque ahora parece que está en discusión en términos económicos o de política económica si sacar de medidas proteccionistas son buenas o malas. A lo largo de la historia hay un montón de ejemplos de países que les fue mejor o peor. Sí. Los países industriales primero fueron proteccionistas, claro. Piden el liberalismo. Cuando ya están desarrollados, le piden el liberalismo a los socios comerciales, productores de materia prima. Nosotros eso en la historia argentina lo encontramos en un montón de elementos. Y te piden el libre cambio, pero también, ¿no? Para traer, ¿y por qué se dan estas discusiones? La Unión Europea tiene la política agraria proteccionista. Sí. Igual digamos, con distintas reglas para todos los países. Y son después lo que te compiten, te dicen, no, limón argentino no. Porque la norma de calidad no sé qué, que termina siendo una medida que se denomina paraarancelaria, ¿no? No le pones arancel, pero le pones otros requisitos. Claro. No es mi tema, pero es, digamos, mi tema al que me dedico. Pero sí es algo que está y que se discute siempre. Y el problema no es una medida sí, una medida no. A nivel país es qué análisis macroeconómico haces. Si decís, bueno, este sector sí, este no, a este cómo lo hago. Digamos, hay un montón de estrategias. Para un lado y para el otro. Uh-huh. El peor escenario en este contexto, de nuevo, es... Medio como que no tener ninguna. Ninguna, porque no lo ven, porque no importa, porque es... No lo sé, pero no hay ninguna, no hay. Sí, la otra vez lo veía... Otro gobierno. A mí me cuesta un poco verlo porque no me gusta mucho el personaje, pero hay cosas que dice que sí, me parecen peores, que es Tomás Rebord, y hablaba de la política internacional el tipo, y entonces decía, lo único que te estamos pidiendo, decía él, ¿no? Como, es que tengas una política.
la que sea. Pero tené una, porque por lo menos de esa manera sabemos hacia dónde estamos yendo. El problema es que uno no sabe hacia dónde va. Hoy mi sensación es esa, como bueno, a ver, Es un el crédito, corso. el crédito. Ajá. Y ¿Qué hacemos con Pero eso? además todo lo es- demás que está pasando. El crédito Claro. lo necesitas porque te quedaste sin dólares, porque lo que administraste desde que asumiste hasta acá, que Pero es como un nadie, nene dice, rico. que nadie dice que fue fácil, no es que el tipo Sí, agarró... pero el principal éxito fue la inflación y el tipo de cambio. Bueno, ¿Y a qué costo? y claro, y entonces... ¿Y a qué costo? ¿Y ese esfuerzo para qué fue? Claro, y llegamos acá y no tenemos dólares. Hiciste un blanqueo de 20.000 palos, muy aplaudido por Sí. mucha gente del mundo financiero. ¿Y dónde están esos 20.000 palos? ¿Ya se fueron? Es que hagamos eso, el blanqueo. Es como, bueno, pero yo a mí no estoy viendo que haya mucho rédito de eso. No, pero sí Te que mantuvo fue pisado una medida el- exitosa para mantener el tipo de cambio. Ahora, Claro. como no podés sacar otro Pero blanqueo... todo se blanqueó, dale. No, pero se blanqueó Ah. mucho, ¿eh? No, fue, sí. fue 20.000. Pero ¿quién no? Te dice, mira, puedes traer toda la plata, nadie te va a preguntar de qué, cómo ni para qué. Claro. Y De listo. todas maneras, es, La carita en de comparación Silvina. con la guita que tenemos afuera, Hacer un GIF. No, no es completo, claro. es nada. Bueno. Será el 10% de toda la plata que los Pero argentinos igual tenemos es... afuera. mm, Pero fue grande en términos nominales, fueron Sí. 20.000 palos. Lo usó para que nosotros tuviéramos el dólar barato. Bien. Para eso lo usó. Espero que hayan comprado, y chicos. da la sensación que ahora van a usarlo también para esto. Para, digamos, esta plata del FMI, que también lo van a usar para tener el dólar barato. ujú. Muy bien. Bueno. Miércoles Silvina, de buenas noticias. Vamos todavía, carajo. ¿Qué queda esperar? Contame en qué nos enfocamos, si leemos algo de No, estos números. Yo, Y de economía en general. Sí. ¿En qué que- nos enfocamos ahora? Vienen las noticias y No, es como, en ver, ¿a qué le doy sí, bola? digamos, yo estaría atenta al mercado cambiario, a las condiciones del crédito y a si Argentina reacciona de alguna forma en la política arancelaria. Bien, ¿bancos puede llegar ahí a modificar tasas, algo de eso? No, y es que hay o sea, hasta que no se aclaren alguna de esas tres cosas que te dije, me Ujú. parece que va a estar todo como así, Como como digo, bueno, sí, viendo. Sí. stand-by. La semana que viene es una semana corta, hay que ver cómo termina esta y la posición de las reservas. A ver, y ¿a dónde se va la gente en Semana Santa? Yo creo que no va a haber tanto movimiento, ¿eh? ¿Vos decís? Bueno. Y Acá no va a venir mucha gente. No. Eso te lo aseguro porque los precios se fueron a miércoles. Pero Viene mi papá. Bueno. Lo micro. Ahí va. Ahí va. en el pingüino. Bueno, Bueno, está bien, hay que esperar. Gracias, Sil. Nos vemos. Silvina Romano, la columna de economía aquí en el Delivery. 10 minutitos nos quedan para las 12 del mediodía.